No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común este sábado con Rafael Jorge Negrete, tenor. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Rafael, el gusto es mío. Es un Ricardo. Pues mira, tenemos nombres compuestos. En el caso es, yo uso el Rafael como apellido, así me lo heredaron. ¿Es francés? Pues mira, ¿ya me vas a entrevistar tú a mí? Está bien. Sí, sale de Francia, pero es un apellido de estos que tomaron los judíos cuando salieron de España. Ah, ya. Se pusieron el PH en el camino y así llega. García también es un apellido de origen sefaradí, ¿no? Casi todos los que son nombres que se vuelven apellidos, Daniel, por ejemplo, Gabriel, que también hay apellido, son apellidos de este origen. Pero bueno, ya, ¿quieres que cambiemos de asiento? No. Un tenor que pierde la voz. Ah, sí. ¿Eso te marcó en tu carrera? Sí, desde luego. ¿Cuánto tiempo perdiste la voz? Pues se puede decir que varios años y parcialmente, no totalmente. Pero un futbolista que pierde una pierna, un nadador que pierde un brazo, que una parte de ti, físicamente hablando, te defina en tu identidad, de pronto esté fuera, debe ser una cosa de mucho miedo. Es durísima, sí, porque es como todas las carreras, es una inversión de vida, y aunque yo era estudiante, ya empezaba a hacer cosas importantes, había hecho una gira al Japón y todo eso, pero llega el momento en el que yo no tenía agudos. Y se te restringió el arco. El registro. El registro. Y yo lo atribuí al principio al cambio de técnica, porque yo había estudiado aquí en el conservatorio y entonces estaba en el Mozarteum. Pero en realidad era un problema de reflujo que me estaba quemando las cuerdas. ¿Y pudiste recuperarlas? Afortunadamente sí. Me hice una cirugía, empecé a cuidar con dieta y ya. ¿Llegaste a pensar que ibas a dejar el canto? O sea, ya te estabas viendo haciendo otras cosas. Sí, al menos el canto lírico sí, la ópera y eso. Afortunadamente, pues pude regresar a México y mi voz me permitía cantar nuestra amada música mexicana y con eso pude subsistir, pagarme la cirugía y luego hacerme de... ¿A qué edad te diste cuenta que ibas a seguir la tradición familiar de usar la voz para ganarte la vida? Pues lo que pasa es que toda la vida amé la música, pero no tuve oportunidad de dedicarme a ella, a lo mejor porque no tuvieron la visión mis padres. Entonces, cuando cumplí la mayoría de edad, encontré una convocatoria de admisión para el Conservatorio Nacional de Música, en la cual, después de los 18 años, sí te admitían en canto y en musicología. A ver, eres nieto de Jorge Negrete. Sí. Eres hijo de su hija, sí, Diana Negrete. A ver, es casa de herreros. Sí. Y otra vez, asadón de palo. O sea, ¿cómo es esto de que no tuvieran visión para que fueses cantante cuando la música estaba en casa? Pues es una buena pregunta. Y por otra parte, mis padres estaban divorciados. Mi padre era un hombre muy, muy brillante, ingeniero, y él curiosamente era aficionado a la ópera, era amigo de cantantes de ópera y nos llevaba a los conciertos, pero yo creo que en esa dificultad que hay con los padres divorciados y organizarse, a veces pierden la vocación de los niños, sobre todo en estos casos. La música, que lo más conveniente es que se empiece muy joven para ser pianista. Cuéntanos o guitarrista. de Diana. ¿Quién es Diana? Diana es hija de Jorge Negrete y es una señora que ama profundamente a su padre y que su vida gira alrededor de la memoria de su padre. ¿Tú no lo conociste? No, porque él murió en 1953. Entonces no tuve esa dicha de conocerlo. Sin embargo, lo conocí a través de... Estuvo muy presente. Sí, en casa de mi madre estuvo muy presente. Casa de mi padre no. Y yo me crié con mis abuelos paternos.
Y mi abuelo paterno también era un hombre muy brillante que no tenía nada que ver con la farándula. Fue historiador, escritor, piloto. Entonces, había muchas luces hacia donde orientarse. Toca la puerta del conservatorio. Uh-huh. ¿Con la idea de dedicarte a la ópera? Sí. ¿O todavía, o ya pintaba la posibilidad de que te movieras también a la música, digamos, más popular mexicana? En ese entonces todavía no lo había visto así. No. ¿Te veías, como después ocurrió en Tosca, te veías cantando a Verdi? Esa era tu vocación. Esa era mi vocación. ¿Cuántos años fueron en el conservatorio? A mí me tocó el plan de estudios todavía de 8 años. ¿Y te echaste los 8? Me eché los 8 años. A ver, ¿y este mito de que el que acaba el conservatorio es que no es músico? ¿Es falso? No, nunca lo había escuchado. Sí, que nadie acaba el conservatorio, son muchos años. Y así es. Un poco los que no acaban dicen eso, es que hay que salirse antes para por sí. Bueno, es que desde antes tienes que empezar a hacer carreras. De los 3 o 4 años hay que empezar a hacer obras musicales. Yo ya había hecho operetas, había hecho giras y bueno, sí. Te echaste los 8 años. Me eché los 8 años. Y ahí es justamente hacia el final que empieza la falla en las cuerdas. Sí, me fui a estudiar al extranjero y ahí es donde empecé a sentir la falla, cuando el problema de reflujo se empezó a agravar. ¿En dónde estuviste en el extranjero? En Austria, en Salzburgo. ¿Cuántos años estuviste allá? 1 año y medio más o menos, justamente por eso. Y dices, ahí aprendí otra técnica. Sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuéntanos un poco a los que no estamos en esa aventura. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica del Conservatorio Mexicano y la técnica salzburgués, que así le llaman como adjetivo? Bueno, en realidad, algunos dicen que no debe haber varias técnicas, sino que se trata de convertir a la voz en un instrumento, con un registro y con todas las posibilidades que tiene un violín, un cello, nada más que en este caso con la voz como un instrumento de aire. Y también hay muchas diferencias entre las opiniones de los maestros, sobre todo cuando tienes un tipo de voz particular como la mía, que primero me tenían de barítono, luego de tenor, y resulta que soy el tipo de voz que está entre los dos. Un tenor lírico dramático, lírico espinto, por eso también puede cantar muchas cosas de barítono. Pero allá tienen otro idioma y los germanoparlantes hablan con la laringe muy alta. Y su técnica va mucho dirigida a bajar la laringe. Nosotros ya la tenemos baja y buscamos otras cosas en la colocación de la voz. Y curiosamente, antes de irme al Mozarteum, me lo advirtió el que entonces era director de la Compañía Nacional de Ópera. Tuve la oportunidad de platicar y audicionarle y me dijo, no te vayas para allá, pero yo no entendí bien su postura. Y hombre, Salzburgo suena la cuna de Mozart, ¿no? Sí, suena. La cuna de Mozart, sí, y es altísimo el nivel y son excelentes, pero nosotros somos más afines a la forma de cantar de los italianos. O sea, ¿te habría convenido irte a dónde? Y yo creo que continuar acá y después buscar otras opciones o estudiar con una técnica más italiana. Ellos, por el repertorio, pues Mozart, Wagner. Y a ver, en esta misma lógica, sí. ¿Qué prefieres? ¿A los músicos alemanes, a los músicos italianos, a los franceses? ¿Dónde te sientes más cómodo ya ahora, pasados los años? La verdad es que en cualquier lugar. O sea, pero ¿Wagner te dice lo mismo que Verdi o que Rossini? ¿Te refieres a los compositores? Sí. Mira, lo que pasa es que para disfrutar de la música, cualquiera es fabuloso. A mí me encanta la música barroca para escucharla, pero mi tipo de voz generalmente no se presta para ese repertorio. El tipo de voz que yo tengo se presta más para la ópera italiana del siglo XIX, principios del XX, el repertorio romántico, verista. Sí hay una diferencia en la... O sea, cada compositor fue utilizando voces y coloraturas distintas. Sí. A ver, dame ejemplos un poco para ilustrarme. Si te digo Pavarotti, ¿qué época es? Si te digo Plácido Domingo, ¿qué época es? Pavarotti, por ejemplo, él casi nunca cantó música barroca o muy poca. Él cantó bel canto y abarcó todo el repertorio también. Aunque él era un tenor lírico ligero, su técnica era tan maravillosa y su proyección tan extraordinaria que podía cantar óperas y obras que eran para voces más oscuras o más potentes. Pero él es un caso, ¿no? Plácido Domingo. Plácido Domingo se ha dedicado principalmente, el maestro Plácido Domingo también ha abarcado todo, ha cantado todo y todo lo ha cantado estupendamente.
Pero sí, es un tenor más afín al repertorio verista. Carreras. Carreras es una maravilla ese hombre. También estos tres tenores los conocemos sobre todo por el repertorio de ópera italiano. Claro, excepto a Plácido Domingo, que él ha cantado todo, ¿no? ¿Dónde te has sentido más cómodo? ¿En qué escenario has estado más cómodo? Digo, supongo que tu país cuenta, pero déjame retirarlo para no poner las emociones en medio. Cualquier escenario. La verdad que cualquiera representa una oportunidad y el mismo reto de siempre. Claro que la percepción es distinta. Por ejemplo, acabo de hacer un recital en Alemania con un tenor. En esta ocasión me presenté cantando repertorio de barítono y en ese país, a menos de que estés con la comunidad latina, no cuenta para nada el antecedente familiar. La gente va a escuchar un cantante, ¿no? Y ahí no hay ni un prejuicio ni tampoco una simpatía previa. Lo mismo me pasó en Japón hace varios años. O sea, no traes etiquetas. Sí, no traes etiquetas que no me estorban, pero es interesante ver siempre que la reacción del público depende de tu desempeño. Ahora, hay un momento en donde uno ubica a un cantante en cierto escenario y cuando se mueve puede afectar esa identificación. Y sin embargo, la mayoría de los cantantes mexicanos han hecho lo que tú, que se dan el lujo de, digamos, también tener recitales de música popular. Sí. Y en ese caso, supongo en el tuyo principalmente, además eso se liga con tu abuelo. Entonces, Sí, de pronto, claro. si te pones a cantar ranchera, ya es como muy difícil no hacer la liga del apellido con esta historia. Déjame irme a corte y de vuelta hablamos pues también del canto popular que está en tu carrera. Por supuesto. Estamos de vuelta, aquí no hay lugar común, estamos hablando con el tenor Rafael Jorge Negrete. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Un poco con a ti. esta clase tarde de sábado sobre la ópera. Cuéntame un poco ahora sí de México y la ópera. Es decir, ¿hay público? ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan importantes son los grupos que acuden, no nada más en la Ciudad de México, sino en las entidades a escuchar ópera? A ver, háblame ahora del público. Pues lo que yo he visto y como para mí ha sido recomenzar, tengo, digamos, una carrera corta en la ópera, lo que he visto sobre todo en provincia es que siempre que hay ópera se llena. Y eso es muy notable y yo lo atribuyo a que el pueblo mexicano tiene mucha afición por cantar y por el canto. Entonces, una vez que se quita el miedo o el prejuicio de ir a ver un espectáculo cultural en otro idioma, lo disfrutan mucho. Entonces, siempre están a reventar las producciones. Por ejemplo, acá en Toluca, en el Teatro Morelos, ya he tenido la oportunidad de participar varias veces, el año pasado en Turandot y ahora viene Carmen. Y los 3 días de función está a reventar, es decir, 6,000 personas van a ver en una ciudad como Toluca, que no tiene la población de la Ciudad de México, así. Carmen nos gusta. Sí, claro. ¿Qué papel te gusta a ti en Carmen? ¿Haces Don José o haces...? He hecho El Escamillo hace algunos años, cuando cantaba barítono, y últimamente he cantado al Don José. ¿Qué otras plazas? Si te digo Guanajuato, donde además tienes tu sangre, ¿cómo reacciona el público? Si te digo Monterrey. Yo creo que en cualquier parte se llena. Sí, donde sea, incluso recitales. Una vez nos presentamos en Villahermosa, Tabasco, con una versión digamos, de cámara, una versión con piano de la ópera Los Payasos, igual, a reventar. Fíjate qué curioso, ¿no? Podría pensarse que solamente espectáculos muy populares tienen esa audiencia. Te has movido también en el terreno, decíamos hace un momento antes de irnos a corte, de la música popular. Ahí tienes un riesgo, que inmediatamente el Negrete brinca. O sea, van a ir a ver a tu abuelo si te ven a ti. ¿Cómo haces un poco para romper con esa, digamos, identificación que es obligada? Pues ha sido una bendición, la verdad. Sí. Porque de entrada me permitió poder seguir cantando mientras estaba recuperándome de la voz, de las cuerdas vocales. ¿Te dio de comer?
me dio de comer y me dio muchas satisfacciones, porque ir a cantar a lugares a los que normalmente los turistas no van, a ferias populares, a fiestas patronales, te permite un contacto con el México profundo y te das cuenta de que el pueblo mexicano tiene mucha sensibilidad para las artes y para la música. Corre el rumor de que Jorge Negrete en realidad lo que quería hacer era cantar ópera. ¿Es cierto esto? Lo que pasa es que en esa época quien estudiaba canto iba con un maestro de canto de ópera. No existían como ahora escuelas de jazz o de mariachi o de rock. Y entonces el que le gustaba el canto, aunque él, existe el mito incluso de que no quería cantar música ranchera, es completamente falso. Sí. A ver, hay una anécdota que me divierte mucho, que creo que fue Manuel Esperón, que en algún momento le dijo a Pedro Infante: mira, Pedro, tú confórmate a cantarle a la muchacha del primer piso. El que le puede cantar a la de tercer piso es Jorge Negrete, porque su voz sí llega. Él sí estudió canto. Sí. Esa pugna es histórica, es casi construye identidades en México. Sí. Y viene en efecto de una voz educada como la de Jorge Negrete versus una voz que fue muy exitosa, pero no tenía esa educación. Pedro también cantaba muy bien. Y yo creo que su canto era más parecido al de un crooner que al de un cantante ranchero típico. A ver, explícame qué es un crooner. Un crooner es, antes de la era del micrófono, incluso en los inicios de la radio, los que interpretaban canciones en los programas eran tenores, barítonos, Nicolás Urselay, todos ellos. Cuando llega el micrófono en Estados Unidos, empiezan a utilizarlo como un instrumento en el cual puedes hablar o cantar casi susurrando, como Bing Crosby. Aquí en México el primer crooner fue Fernando Fernández. Y Pedro Infante, en sus inicios, ayer platicaba con su hija Irmita, un saludo para mi tía Irma, comentaba que él tampoco tenía planeado cantar música ranchera. Entonces tenía una forma, pues un fraseo muy elegante, Pedro. También seguramente estudió canto con alguien. No tenía la potencia de Jorge, y lo que le dijo el maestro Manuel Esperón fue una manera de decirle: bueno, distínguete, ¿no? Tú aprovecha estas cualidades, y yo sé que admiras mucho a Jorge, pero sé tú mismo, y resultó muy bien. ¿Esa pugna fue real? No, fíjate que de hecho mi abuelo, según Carmen Barajas, que fue secretaria y amiga de la familia Negrete, secretaria de mi abuelo en la Asociación Nacional de Actores, Pedro tenía una gran admiración por Jorge y era más joven. Jorge ya era una estrella y Pedro estaba llegando de provincia. Y le pidió, porque era su vecina, que se lo presentara. Se lo presentó en una comida y mi abuelo le dijo: te voy a ayudar. Y efectivamente, él lo introdujo. Él ya había hecho películas, pero lo presentó con los hermanos Rodríguez, con quienes le fue estupendamente. O sea, Ismael Rodríguez es productor de ambos. Sí, la primera película que tuvo muchísimo éxito de mi abuelo fue dirigida por Ismael. Ahora, sí hay una conversión que Ismael Rodríguez cuenta, en donde el presidente Miguel Alemán le dice: Ismael, ayúdame, Pedro y Jorge tienen que hacer una película juntos. El país se nos está partiendo. Pedro es la imagen de los pobres, Jorge es la imagen de los rotitos, de los ricos. Si hacemos una película juntos, a mí me ayuda a construir una unidad nacional que nos hace falta. Y el productor de esa película, en la que hicieron juntos, pues es Miguel Alemán, hijo. Esa historia está contada muchas veces. Tú dices, ¿no tiene fundamento? Yo no la había escuchado así. Mi abuelo y Miguel Alemán Velasco creo que algún tiempo fueron socios en una compañía que se llamaba Televoz. Y el productor de esa película fue David Negrete, hermano de mi abuelo. Entonces, yo creo que más bien era la idea de juntar a los dos ídolos. El que ya estaba súper consagrado desde los años 40 y el que estaba empezando a subir como espuma, que fue hacia finales de los años 40 y los años 50, que es el momento de Jorge. En realidad, se traslapan, pero no son exactamente de la misma época. Ahora, la música de los años 40 y los años 50 le da identidad al México del siglo XX. Sí. O sea, teníamos música formidable del siglo XIX, pero esto que llamamos la música ranchera, la música popular, en fin, se produce justamente en el 20. Yo ahí te ruego un poco que me ayudes a recorrer pues estos recitales que estás dando, sí, estos espectáculos que estás dando. ¿Cómo construyes la narrativa de esa música mexicana? ¿Qué piezas escoges? ¿Con cuáles te sientes más contento? ¿Y cuáles te parece que identifican mejor a esta, insisto, identidad nacional? Pues yo creo que la música que llaman ranchera y que dicen, bueno, ¿qué es eso?
porque el folclore puro, bueno, depende de cada región, el son jarocho, etcétera, dependiendo de cada parte de nuestro país. Pero se supone que empezó con Alfonso Esparza Oteo, que él era un compositor formado con muy buena técnica de composición, pero que también hacía canciones populares, así como Manuel M. Ponce, que era un gran pianista, compositor de sinfonías y demás, muchísima obra para guitarra clásica, pero también componían canciones populares. Y en los años 40, que es lo que comentabas, Manuel Esperón es el que pues musicaliza la mayor parte de las películas del cine mexicano de la época de oro, si no es que todas. Y él también era egresado de la Superior de Música, pero además era un gran folclorista. Manuel Esperón conocía muy bien cómo era el son navajeño, el son jarocho, el son jalisciense, y eso lo lleva al mariachi y además les pone de repente una sección de cuerdas o toda una orquesta que se escucha en las películas de Jorge Negrete. Tú ves al mariachi, pero no solo hay un mariachi, a veces hay toda una orquesta, ¿no? ¿Estás repitiendo, digamos, esa música de los 40? En algunos casos sí. Sí, mis shows no son, a menos de que sea un homenaje, no son conformados exclusivamente por los éxitos de Jorge Negrete, mis presentaciones de música ranchera, sino ¿cuál es tu canción favorita? De todo eso. Es muy difícil tener una canción favorita, pero yo creo que entre las mejores que se han escrito Está México lindo y querido, de Chucho Monge. Te sientes muy contento. Viene en el repertorio y dices, ya me toca ahorita México lindo y querido. Sí, puede ser. ¿De amor con cuál te queda? De amor, uy, es que hay tantas, es imposible. A mí me gustan mucho las de María Grieber, que no son rancheras. Me gusta mucho Agustín Lara. O sea, tienes tu costado trío. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿De los Panchos? De los Panchos, pues también es que es imposible elegir una. Hay tanto. ¿Tocas algún instrumento? Toco de manera muy básica el piano y la guitarra. El piano, pues porque es necesario como músico, pero no me considero ni pianista ni guitarrista. Tienes ahora varios recitales en puerta. Sí, así Cuéntame es. cuáles. Pues a la vuelta de la esquina está en la verbena popular de la delegación Tlalpan, voy a cantar con mariachi. Luego el 28 en Cuernavaca, un homenaje justamente a Manuel Esperón, el que hizo... así como hay un cine que nos dio identidad, alguien dijo que la música de Manuel Esperón es el soundtrack de la historia de México, sobre todo del siglo XX. Entonces, ¿tomas piezas de Esperón? Sí, porque ¡qué maravilla! De hecho ese homenaje lo organiza su viuda, la vida de Manuel Esperón. Y después, de lleno a los ensayos de la Ópera Carmen, que se presenta del 4 al 6 de octubre en el Teatro Morelos. Vas con Carmen de nuevo. Sí. Y ahora sí vas como Escamilla. No, ahora voy como Don José. Ah, mira. ¿Sí? ¿Y qué más traes para el año que entra? Bueno, está pendiente una presentación en República Dominicana y tengo una invitación para cantar en España. Voy hacia el cierre del programa y te voy a hacer preguntas muy, muy rápidas. Te ruego que me respondas lo primero que te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu palabra favorita? Sí. ¿La palabra que más detestas? Aiga. ¿El sonido que más te gusta? La voz humana. ¿El sonido que odias? Los motores industriales. Si no hubiese sido cantante, ¿cuál habría sido tu oficio? Yo creo que historiador. ¿De qué época? Del arte o de la historia de México. Un día vas a dejar este planeta como todos, ¿no? Esta vida. Y cabe que Dios o alguien algo salga a recibirte. La manera de balance que te gustaría que te dijera como bienvenido. Mira, sí hay algo más. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en este algo más, aunque no sea lugar común. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos vemos próximo sábado, ADN 40, no hay lugar común.